Sí, estamos en vivo. Bueno, buenas noches amigos de Glota y Loja. El día de hoy queremos hacer un envío para compartirles un hallazgo literario que hicimos hace poco. Conocíamos por ahí, por haber escuchado algunas veces el nombre de esta autora, pero no nos habíamos atrevido a leerla. Y ella se llama Irene Vasco, es una autora colombiana. Vamos a hablarles específicamente de uno de sus textos, constituido de algunos cuentos, más específicamente Del 6 péndulo. cuentos, ¿cierto? Sí, pero escogimos 4. El péndulo de Sofía, Casa por cárcel, 3 horas, bastan y sobran. Y por último, Cortina de humo. Entonces, pues básicamente vamos a contarles más o menos de qué van estos cuentos. El péndulo de Sofía tiene como personajes al doctor Torres, esposo de Sofía. Sofía es la esposa del doctor Torres, que es un médico homeopático, ¿no? Sí. No, lo que pasa es que Sofía es aprendiz de médico homeopático. ¿Quién la entrena? Más específicamente de medicina pendular, le llaman ellos. Medicina pendular. Entonces tienen un péndulo y según para donde oscile ese péndulo, Cuando se pone encima del sí, paciente. cuando se pone encima del paciente, entonces se puede identificar una dolencia, le dan una dieta, les Unas dan medicinas botas. naturistas. Sí, todo muy natural. Ujú. El problema es La ambición de Sofía. la ambición de Sofía, sí, la ambición de Sofía que pues quiere quedarse con ese tema del negocio homeopático, sacando a un muy confiado doctor Torres de la jugada, que viendo que pese a que él tiene la experiencia y ella comienza a hacerle ciertas recomendaciones sobre su propia salud, o sea, acerca de la salud del doctor Torres, pues él se niega a pensar mal de su esposa y en contra de su sentido común, en contra de su experiencia, dice, si ella lo dice es porque tiene razón. Ella en algún momento le diagnostica cáncer de estómago. Cáncer de estómago, porque oscila mucho El péndulo. el péndulo sobre el estómago de él. Y le empieza a recetar una dieta estricta. Caldo de papa. Y cada vez va siendo menos papa, ¿no? Sí, Y menos papa, sal. Cada menos vez es sal. pura agua. Hasta que el hombre ya comienza a ponerse verde, gris, de todos los colores, y en contra de su orgullo y en contra de su esposa, pues termina pues, de urgencias en un hospital, donde lo tienen hospitalizado y la gran medicina es que usted tiene pues una deficiencia en proteínas y si sigue así, pues ya no va a poder asimilar ninguna proteína. Aclaramos que el caldo de papa no tiene pollo, no tiene carne, nada de eso, nada. Es que es más agua que cualquier otra cosa. Sí, entonces pues ahí tiene. Sofía al final se sale con la suya, ¿no? Sí, porque el cuerpo de ella no resiste tanta dieta, porque después de las buenas recomendaciones del médico le advierten que su cuerpo va a llegar a un punto donde no va a asimilar en absoluto las proteínas. Y pues cuando vuelve a la casa, pues ya tardíamente comienza a desconfiar de Sofía y trata de comer chorizo, morcilla, carnes de todas, un banquete, pero a la final el cuerpo ya no recibe nada de eso, colapsa, y tardíamente el doctor se da cuenta de las ambiciones de su esposa y pues hasta que ahí llegó era el su negocio. todo, porque él dice es mi secretaria, es mi ayudante, es mi aprendiz, es mi amor, es mi todo. No, y pues como tal el aprendiz sí se queda con ese tema del negocio. Es muy curioso cómo termina, es ¿no? horrible porque Se es una deshace. escena demasiado triste. Incluso se deshace del péndulo. No se deshace. No sé si Fallece el doctor Ah, sí. y ella destapa la caja del péndulo, o bueno, lo guarda más bien, ¿no? Lo guarda y dice, bueno, ahora sí me voy a atender a los clientes que están a la espera de que yo utilice el péndulo. Clientes, no pacientes, clientes. Y ya, esa es como su despedida de Sí. quién era su pareja. Entonces Irene Vasco, por medio de esta Sofía, como que, uy, oh. No sean tan confiados Con las mujeres. con la pareja. Con la pareja, uy. Listo. El otro cuento es Casa por cárcel. Bueno, ¿qué pasa cuando una persona es extremadamente paranoica?
¿Qué creen ustedes? Una persona se pone paranoica, ¿ustedes qué dicen ahí? Paranoica con la seguridad de su casa. Con la seguridad de su casa. Miren, nosotros viviendo acá en Bogotá, pues, es complicado. Miren, acá tenemos las cortinas abiertas en plena noche. Sí. Están mirando los vecinos. No, si hay un vecino mirando, no. ¿Qué métodos utilizan ustedes para defender sus casas de la inseguridad? Bueno, mientras van pensando ahí, les contamos que nuestro protagonista, que es Don Gustavo, le dice a un señor López, que es cerrajero, que por favor le ponga en cada una de las puertas, no uno, sino 2 candados. Me explico. Uno para poder ingresar, o sea, y el otro, Uno por dentro y otro por fuera. sí, o sea, que quede súper seguro. De manera que cuando uno quite un candado para poder salir, digamos, al otro lado uno pueda poner el otro candado para que eso quede bien seguro. Y si uno quitó el candado cuando fue a entrar, es que cuando entre uno pueda poner otro candado por dentro para, ¿sí, no es así? Sí, para lograr la máxima seguridad. Ahora, el problema es que hay doble candado, o sea, esos candados en el baño, en la cocina, en las En habitaciones. todas las puertas, hasta en un pasillo. Hasta que completamos 28, 27 candados. Entonces es como un tema ahí de paranoia. Obviamente que el señor don Gustavo tiene una esposa que es doña Silvia, que apenas lo mira como con un poco de reproche y lástima, pero no le dice nada acerca de esta conducta. El problema es que a la final, ¿qué es lo que sucede? Llega la noche buena. No, la noche de Año Nuevo, ¿no? Sí. Ellos se van a parrandear con sus amigos, con la familia. Don Gustavo se pasa un poquillo de copas. Ay, nos saltamos una cosa, que el señor López, el cerrajero, le tiene que dar, pues obviamente si son 28 candados, tiene que darle un manojo de llaves de las de adentro, o sea, esas son las rojas, y un manojo de llaves de las de afuera, que son las verdes. Entonces tiene 2 llaverados de llaves así impresionantes. Y las de abrir por dentro las puertas, Sí. las deja en un jardín que tienen ahí dentro de la casa. Sí, pero bueno, debajo de una matera. y las llaves supuestamente están en orden, pero para poder hacer el recorrido e ir abriéndose. el que ha tenido la experiencia de tener una manada de llaves ahí para abrir una chapa y ojalá rápido, pues saben que No, eso y el no es que ha nada tenido chévere. la experiencia de intentar abrir una puerta habiéndose pasado de copas con una sola llave, ¿cómo será con ese mano? Tratando de atinar ahí. Pues Pero resulta bueno. que don Gustavo se pegó la encartada de la vida porque sí, la pasó muy rico, eso comieron buñuelos, natillas, un montón de manjares, de postres. Y volviendo a la casa, pues qué encartada tan tremenda para poder abrir las puertas. De que aclaramos una cosa, que el señor no le deja tocar las llaves a doña Silvia. Por seguridad. Por seguridad, entonces doña Silvia no se mete con eso porque, pues, ¿para qué? Bueno, el asunto es que les El asunto es que- amanece intentando abrir la primera puerta, que es la puerta que pues de la calle conduce a la casa. Hacer el recorrido hasta la habitación les costó otras horas ahí de camino. De que Al por fin logran llegar a la habitación, bueno, se acuestan, pone el candado por dentro de la habitación, guarda las llaves porque dentro de esa manera no se va a meter ningún ladrón va a poder. Él siempre es muy orgulloso, don Gustavo, diciendo: ningún ladrón va a poder entrar acá, ningún ladrón. Entonces, como una muestra triunfal en un cajón, no me acuerdo dónde es. en el cajón de la ropa guarda las llaves. Se bota uno el llavero, todas las llaves, uno de los dos, ¿no? Y ya, se acuestan a dormir. Al otro día se levantan y doña Silvia no encuentra otra cosa, pues al no poder salir, que ponerse a comer todo lo que metió a la habitación. Pero resultaba curioso de ella que permanecía tranquila. Sí. Mientras don Gustavo Estaba buscaba las llaves y no desesperado, encontraba, que se iban a morir no de encontraba el hambre. mano. Sí. no lo encontraba por ninguna parte. Ya estaba cayendo en la desesperación porque, bueno, ¿y quién nos va a rescatar? Empezó a gritar como loco a ver si algún vecino lo escuchaba. Y doña Silvia seguía tranquila comiendo los restos de la comida que les habían dado pues en la noche. El problema es que también ahí, cuando ella se llenó, pues hay ciertas urgencias que conllevan comer, que era ir al baño. No podía hacerlo. Entonces él estaba como preocupado también por ese lado, y como, ¿y ahora? Y de un momento a otro entra el Salvador por la puerta, el señor López, el cerrajero, con otros 2 manojos de llaves, unos para los candados de adentro, otros para los candados de afuera,
que esta vez eran como uno rosado y otro amarillo. Sí, Algo van así. cambiando los colores. Y eso se las había encargado doña Silvia por debajo de cuerda. Entonces, don Gustavo pues se puso, pues no se puso bravo por lo que la esposa mandó a hacer otras llaves, sino que al contrario lo dio como eso, listo, ahora ella también puede salir, ella también puede entrar si quiere, pues conservando las normas de seguridad. El problema es que no solo ella tenía ese manejo de llaves. Sí, entonces así por debajo de cuerda también, así como no le diga a nadie, oiga, ¿a quién es que A las vecinas. A las vecinas reparte llaves, después las vecinas sin contarle a ella le hacen copias de las llaves a los maridos de por si ella. acaso. Y a la final toda esa población termina con llaves Sí. de la famosa casa. Así que Sí, mídense cuando les dé la paranoia y la Sí, inseguridad. y don Gustavo convencido. Gustavo, mejor dicho, la casa más segura Un de la ciudad. búnker. Listo. Entonces sigamos. El siguiente cuento es 3 horas bastan y sobran. Nuestros protagonistas son don Ernesto, un señor altivo, bravo, doña Aurelia Jaramillo, muy hermosa y muy brava, y Y autoritario. Teresa, sí, unos hijos y unas hijas y demás personajes que no merecen ni siquiera el nombre. ¿No? Sí, Irene ¿A qué? Vasco los pone así, ¿no? Es narradora. El hijo de, el esposo de, la esposa de. Sí, hijo mayor, segundo hijo, tercer hijo, hija menor. Hijo de otra mujer. Hijo de otra mujer. Pero los únicos que tienen nombre son don Ernesto y doña Aurelia Jaramillo, que es una mujer muy hermosa, pero como ya les anticipábamos, muy brava y le gusta mandar. Y mandar hasta un punto extremo. Sí, ya, no solamente independiente. Sí, yo creo que más bien ya raya en el autoritarismo, Sí. ordenándole a su esposo cada movimiento que hacen en la vida. No, y de hecho desde antes que fueran casados, ¿no? O sea, estaban como de novios y miren, tal fecha ya tengo el cura, ya tengo el vestido, ya tengo la luna de miel, hermano, esto ya está planillado, usted se casa conmigo porque es que yo digo que usted se casa conmigo y qué. Don Ernesto obedece todo el tiempo. No, y ahora que abundan los espíritus libres, eso pues obviamente no cuadra. Pero pues muy seguramente no faltará el man que lo hayan abrochado así sin darse cuenta casi. Lo casaron con Z. Sí. El caso es que esta señora se adueña de la vida de su esposo Ernesto, como tú dices, aún antes del matrimonio. Ah, sí, sí. Después es peor porque decide qué cantidad de hijos van a tener. Decide que... Eran 4 hijos, pero salió una niña, entonces ahí paró la vaina porque no, las mujeres vienen acá solo a sufrir y ver que es toda mandona. Después del nacimiento de la niña, unos años después, decide que no, que es momento de separarse de don Ernesto porque necesita dedicarse exclusivamente a la crianza de sus hijos. Y don Ernesto obedece nuevamente, termina viviendo en otra ciudad. Años y años después se cansa de esperar a ver si la señora Jaramillo se arrepiente. Y nada, simplemente el termina pues uniéndose a otra mujer de manera ilegítima según pues la tradición católica. Sí. Entonces pues el hombre pues tiene otro hijo, una mujer que sí lo tiene más en cuenta, pues tiene su vida como chévere. Le sigue pasando plata Sí. a la señora Jaramillo para los hijos. Sí, pero lo único es que el hombre sí tiene mucho miedo de irse al infierno. ¿Por qué? Pues porque como no está casado legítimamente con la esposa, pues con la nueva mujer, no tiene nombre. Pero mira que ni siquiera era un miedo de él, era más un miedo de la señora Jaramillo. No, pero él también tenía miedo de irse al infierno. Pero era más de la señora Jaramillo. Sí, ya estaba como Sí. así, pues ya que se le va a hacer. Pero ella sí, qué cosita, ¿no? Se sentía responsable por eso, entonces dice, no, yo no puedo. La única forma, según la iglesia, que podemos solucionar eso es que yo me muera primero. Y un buen día reúne a los hijos y les dice, me voy a morir esta noche. Entonces, pero ¿cómo así, mamá? ¿Qué pasa? Usted está saludable porque estaba bien la señora, ¿no? Sí, pero les dice eso, pero es que usted está bien, que no sé qué. Ya les dije que me muero esta noche y se murió como a la madrugada y les puso unas condiciones. Si ustedes se van de acá, ya le dije al abogado que los desherede. Porque paralelamente en la otra ciudad estaba don Ernesto, pues ya en las últimas, ¿no? Sí. Estaba ya en su lecho de muerte prácticamente. Y ella decidió que ella tenía que morir primero. Entonces No, ese era el afán.
Entonces que corrieran rápido a la central de teléfono. Yo me imagino que está tratando de escribir como si fuera una especie de telecom de la Sí. vieja época acá en Colombia, que básicamente era una empresa Que ayudaba a la comunicación a distancia. sí, pero todo esto tocaba estar muy temprano en la mañana, entonces ellos tenían que hacer esa función. Apenas abran ese sitio para llamar a la capital, ustedes van a estar ahí pendientes, llaman, le indican a él que rápido, que se case rápido con la otra señora antes de que se estire la pata para que no se vaya al infierno. Y más o menos es lo que pasa, ¿no? Pues sí, esa señora era tan autoritaria que Sí. hasta ordenó no solo su defunción, sino la defunción del que era su esposo, porque él antes de irse definitivamente, pues alcanza a casarse con esta señora, unos minutos después fallece. Sí. Y pues quién sabe si en el más allá se cumpliría también la autoridad de la señora Jaramillo. Pues ahí sí, ¿no? Complicado. No vaya a pasar como con la mujer de Tom Walker en el cuento de Washington Irving, que los que estén relacionados con ese cuento saben que pues, ni el diablo se la aguantaba. Bueno, el caso es que pues esta señora, la nueva señora de él, al saber la noticia que le informaron los hijos, pues tuvo que preparar el vestido para vestirlo, el vestido para ella, el peinado, Buscar al arreglar el cura, sacerdote. buscar la iglesia, bueno, No, todo la el iglesia no, porque él estaba en el hospital. sí, todo el perendengue que implica todo eso, y a las 8:20 estaba ya casado el hombre con ella, porque ella se demoró muy poco en arreglar todos esos arreglos de la boda. Y nada, eso no llegaron las 9 y él ya estaba muerto. Cumpliendo la voluntad, obviamente, de la señora Jaramillo. Entonces, 3 horas bastan y sobran Para todos para esos avisar, hechos. arreglar el matrimonio y morirse después. ¿Cómo les quedó el ojo? Listo. Y por último vamos a hablar ahora de la cortina de humo. Bueno, se llama cortina de humo sin el artículo. Cortina de humo. Bueno, ¿ustedes qué harían si ustedes es por alguna razón injusta a ustedes los ponen presos? ¿Tú qué harías? Pues sería en primera instancia una situación bastante desesperante. Además, pues si uno es inocente. Y además, si usted no estuviera con otros presos que dirían, uy, no, el terror son los otros presos, pero que usted estuviera en una celda solo, nada más con la compañía afuera de dos guardias que se alternan para estar ahí, ¿qué harían? Reglas, no pueden leer, no van a tener un celular, no pueden tener un computador. Lo único es que usted puede comer, dormir y fumar, en este caso. De ahí yo creo que viene un dicho que pues se refiere a las personas que fuman demasiado. Entonces les dicen, usted sí fuma más que ¡pip! Presa. Sí. Entonces, Eso le pasaba al protagonista de este cuento. hasta el punto que solamente piensa en cigarrillos, ¿no? Pero bueno, es que sabemos de que él estuvo en la cárcel acusado injustamente, ya cuando ha salido de la prisión. Sí. Se encuentra con su esposa, con 2 hijos que ya han crecido en su ausencia. La señora Espinosa, de hecho. Espinosa. En este cuento él no tiene nombre, podemos suponer que es el señor Espinosa. Sí. Todos tienen, hasta los vecinos tienen nombre, pero Él no. Pero él no. Creo que Irene Vasco es bastante detallista con ese asunto de los nombres. Sí. Porque en orden de importancia, los protagonistas nominan a las personas. Si no les importa, pues entonces no aparece el nombre, no figura. Simplemente dice el esposo de él, hijo de él, la señora de él, pero no exactamente un nombre. Sí. Tenemos de la señora Espinosa y el señor Espinosa, hay 2 hijos, que es Juan, que es el hijo mayor, y Antonio, que es el hijo menor. Y estos niños, desde que están esperando a ver de dónde sale el papá, pues ven un señor ahí como con cara agria, sí, agria y regañón, porque desde que baja ahí pues del tren, sí, pues grave, ya comienza ahí como el problema con todo el mundo. Y de hecho la primera entrada son los pensamientos de la hablando, si yo tengo, si me fumo un cigarrillo no, ahora, sí.
y después me fumo otro cigarrillo, después me fumo otro tercer cigarrillo, entonces si cojo los que me queden, entonces me queda un cigarrillo completo, nuevo, Y y uno es no un entiende cómo pensamiento así. recurrente en él, lo repite y Mm, repite todo el tiempo. sí, y él trae un paquete, Una caja. sí, sí, es una caja, un paquete, donde los niños suponen, pues, nos trajo un regalo, No, sí. nos debió traer un caballo, un castillo, esos que se vuelven grandes. Y el niño mayor, Juan, le dice como Antonio, no sea bobo, en la cárcel no tienen eso, de pronto nos trajo una ametralladora. Eso es lo que el niño piensa. Y Y son niños fabulan todo pequeños. el tiempo los niños Sí, acerca de qué respecto a qué pasa hay en ahí. la caja y por qué el papá no les quiere entregar rápido la Sí. sorpresa que les trae. Ahora, las cortinas de humo que tienen que inventarse los niños ante los vecinos, a los compañeros, al profesor del Profesores. colegio y la señora Espinosa frente a las vecinas y a las amigas es que el hombre lo molesta porque no les habla. No, el señor está metido Sí, completamente en su cuento de hacer cuentas de de cuántos cigarrillos cigarrillos se fumó en tanto y tiempo, cuántos cuánto, le quedaron debiendo, cuántos prestó, cuántos sacó prestados, solo eso. todo el tiempo. Solo eso con el tema de los cigarrillos y la cortina de humo que tienen que poner los niños. No, es que tenemos un paquete acá, pero mi papá todavía no lo quiere entregar porque no sé qué, es solamente para los de la familia. No, pues, señor profesor, No pude hacer la no pude tarea. hacer la tarea porque mi papá no me dejó. Esa No, clase. nos trajo un regalo muy genial y nos la pasamos toda la tarde jugando con él y además mi papá está un poco triste, Ujú. entonces lo estamos consolando. Sí, es una clase y también la señora diciendo, no, yo me gané el cielo con ese hombre. Pues sí, salió de la cárcel y eso, pero Llegó tan cambiado, tan sensible, mm, me trata muy bien, como una reina alcanza a decir sí, eso. sí, y cada vez que los niños quieren ir a coger, porque trazan planes para robar el paquete ya y ver qué es lo que tiene ahí. Y no, no sé, y una manía Se que él tiene, altera, ¿no? sí, Dice, estos niños del demonio que me sí, quieren robar el y paquete. él no, como que no duerme nunca, ¿no? No. Porque tiene 6 radios, y los 6 radios los prende todos al mismo tiempo, con la única diferencia que el que esté transmitiendo noticias, lo pone le sube el volumen y al resto le baja el volumen. Y cuando se acaban las noticias y le baja el volumen a ese y le sube el volumen a una de las otras emisoras que estén transmitiendo noticias. Ujú. Entonces, ahí sigue el tema hasta que el hombre ya definitivamente comienza a enloquecer y decide, ya se aburre como de tanta persecución por el paquete, tanta suposición de los demás porque tiene ahí y decide quemar eso, ¿no? Y uno como lector también se Sí, adentra en hipotetizar a ver qué es lo que tiene la berraca caja, por qué la protege tanto, por qué genera sí, tanta curiosidad en los ya demás. está desesperado, yo quiero saber. Y al final sabemos, ¿no? Sí, sí supimos. Porque el señor se altera de sobremanera y decide prenderle fuego a esta caja. Sí. Entonces las vecinas alertan a la señora Espinosa que el esposo se enloqueció y que le prendió fuego a la casa. Pues sí, él le prende fuego a eso dentro de la casa y provoca un incendio que a la final deja solamente escombros. Los niños entran rápidamente entre ese fuego, no a rescatar al viejo, sino a rescatar el paquete de lo que medio quedó. Y a la final a nadie como que le hizo mella que ese man se hubiera matado. No, nadie ni siquiera Nah. lo busca, ni hacen por rescatarlo. Bueno, Están detrás de la caja. y bueno, ahora en la caja a ver qué es la vaina que les trajo. Eran 4.000 y pico, 4.000 y pico de colillas de cigarrillo Que se había fumado mientras estaba en la cárcel. Y ahí es que nos enteramos como lectores que era inocente. sí, que un abogado oficio que tenía, pues, No lo defendió como debía y por eso se tardó varios años en salir. Y ya uno quedó. imagina pues, la desesperación de este hombre fumando cigarrillo tras cigarrillo esperando que algo pasara para solucionar lo que estaba viviendo en ese momento. Ujú. Y Entonces, al final pues todos son cortinas de humo. cortinas de humo que le arman a la gente para que no les freguen la vida, Ujú. para no revelar una realidad que no les resulta agradable o que simplemente no quieren compartir con nadie. Pues ustedes saben que hay gente a veces impertinente y no dejan en paz al otro. Entonces ahí les dejamos la inquietud con Irene Sí. Vasco. Sobre todo, pues invitarlos a que conozcan su obra. Yo me sorprendí bastante porque a ella se le suele encasillar en la literatura infantil y juvenil. Y mira que no. Y mira que no. Con estos cuentos nos da un claro ejemplo de que escribe para todo público y lo hace muy bien. Es una muy buena narradora. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias. Bye.